dice que el Señor nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay un propósito, y mira este propósito tan palpable, tan claro, porque yo te voy a decir, tú ya lo entiendes, porque el Espíritu Santo, ese Espíritu que te selló, ya te ha dado la revelación de que tú tienes un propósito. Porque allá afuera no saben que tienen un propósito, la gente está perdida. Ellos viven revolcándose todavía en ese pozo cenagoso de desesperación. Ellos viven en sus delitos y pecados. A ellos no se les ha revelado que hay un propósito, y un propósito tan claro, que es el ser a la imagen del Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que tú y yo sabemos que hay un propósito poderoso para nuestras vidas. Nosotros ya tenemos un camino y también hay una meta. El Señor dice en Efesios 4:13, como dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Señor me revela que yo ya tengo un propósito, pero también me revela que ya tengo una meta. Pero también me revela que yo soy su hija. También me dice que yo soy su hija, y por lo tanto yo tengo que ser dirigida por el Espíritu Santo. En este caminar, en este propósito, si el Espíritu no me dirige a mí, yo voy a fallar y yo no voy a poder dar esa talla que se me está diciendo que tengo que llegar a ser como Señor Jesucristo. Pero el punto aquí, queridos, amados hermanos, es de que este propósito magnífico y poderoso, también el príncipe de la potestad del aire, que viene siendo Satanás, el Dios de este siglo, también lo sabe. Te voy a decir que él sabe la Escritura. No sé qué tanta revelación tenga, yo no lo sé, pero de que sabe la Escritura, la conoce, la sabe. Y este enemigo de Dios, este Dios de este siglo, él va a tratar por todos los medios de estorbarte para que tú no logres llegar a la meta que Dios ha establecido, el ser a la imagen del Señor Jesucristo. O sea, él te va a estorbar en todos los sentidos de tu vida. Y si tú te fijas, a nosotros se nos ha estado enseñando y se nos está diciendo cada vez, a lo mejor tú ya hasta te cansaste, porque se nos dice, hermanos, estilo de vida, hermanos necesitan expresar a Cristo, porque este es el año de la expresión. Hermano, expresa de quién tú eres hijo, ¿sí o no? Se nos dice siempre, aquí del púlpito, en los discipulados, en los adiestramientos, estilo de vida, estilo de vida. Y es que esto es tan importante, iglesia, y esto es para mí y para ti, porque esto no es cualquier cosa. Estamos en un mundo donde la corriente es fuerte, y si nosotros no estamos agarrados, no estamos en el Señor Jesucristo al 100%, la corriente de este mundo nos va a jalar. Y esto es tan palpable, porque lo vimos con Adán y Eva, y lo vimos también con las iglesias, las primeras iglesias, la iglesia primitiva. Amén. O sea, no, el enemigo es un enemigo vencido, porque Cristo lo venció en la cruz. Pero yo te voy a decir, él va a estar, es sutil, él tiene poder, el enemigo tiene poder. Y si tú no estás conforme Dios nos ha dicho, él va a tratar de jalarte, y él va a tratar de que tú no llegues a la meta que Dios está estableciendo para nosotros. O sea que tenemos que estar pilas. Tenemos que estar siempre, la Escritura dice, el que se sienta firme, mire que no caiga.
eso no está, no la escribí en las notas, pero también dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En la iglesia de Gálatas, mira qué astuto fue el enemigo. O sea, de qué manera los embaucó, de qué manera los hechizó para que ellos no obedecieran la verdad, y la verdad es Cristo. O sea, esta iglesia fue tan engañada que ellos, la palabra de Dios dice que fueron desligados de Cristo. O sea, el enemigo los engañó de tal modo que ellos seguían congregándose, ellos seguían en sus funciones, en sus actividades, y ellos creían que todo estaba bien. Pero ya Cristo no estaba con ellos, se habían desligado. Se desligaron completamente. En la iglesia de Éfeso nos dice que ellos fueron ajenos a Cristo. O sea, que en otras palabras fueron extraños. Ya Cristo ya no estaba con ellos, y ellos estaban tan engañados que seguían haciendo sus funciones y sus actividades. El enemigo engaña a la iglesia, quiere engañar a la iglesia, que se descuida. Nosotros no podemos descuidarnos. En la iglesia de los romanos me impresiona ver que esta iglesia, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron honra ni gloria, sino que aquí nos dice la palabra que su necio entendimiento fue entenebrecido, y empezaron a hacer cada tontería. Incluso otra versión dice la escritura que su tonto entendimiento empezó a hacer cada cosa. En otras palabras, cuando nosotros dejamos, ya entendiendo que nuestra meta es llegar a ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, y cuando nosotros nos dejamos llevar por estoy cansado, hoy no tengo ganas de leer la palabra, hoy no voy a disciplinar, hoy no, es demasiado la palabra que estamos escuchando, ya es demasiada las predicaciones, no va a pasar nada si ahora no voy, o no va a pasar si el domingo no voy, o prefiero irme a una carne asada en vez de irme a recibir la palabra. El enemigo empieza bien sutilmente a querernos a nosotros desviar de los planes de Dios. Y si nosotros lo dejamos, vamos a estar tan engañados como estuvieron estas iglesias. Y esto, cuando yo estaba recibiendo esta revelación, yo dije, yo escucho a personas que dicen, es que es demasiado ya lo que se está predicando, es que ya es demasiada la palabra, ¿para qué tanto? Pero es que lo de Dios no es de más, no es de más, no es de más. ¿Y sabes cuál es? ¿Qué es lo que yo vi en la palabra? Empiezan los razonamientos, como el ejemplo que te estoy diciendo, es que ya es de más, yo lo estoy razonando, pero no es como el Espíritu Santo me está dirigiendo. Tú te vas a dar cuenta cuando el Espíritu Santo, cuando alguien empieza a resistir la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guía para allá y la persona se va para allá. Y esto es muy fácil de mirar por las evidencias que empieza a dar. Pero en nosotros no tiene que ser así. Mira cómo es la cosa. Adán y Eva, cuando ellos vivían bajo el gobierno de Dios, en Juan 1:26 dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen. Dios hizo al hombre a su imagen y a su conforme a su semejanza, y les dio el poder de gobernar. Ellos estaban excelentemente bien. Y ahí en Génesis 3:10, cuando llega la serpiente y empieza con Eva y empieza con su astucia a desviarlos,
Vamos a leerlo en Génesis 3, en el verso 1 hasta 10. Amén. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si te vas ahí al verso 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hasta ahí nomás. Fíjate bien lo que está pasando aquí con este dúo, ¿verdad? Con el Señor. ¿Qué diferencia hay cuando estamos bajo el gobierno de Dios y cuando estamos bajo nuestros razonamientos? Cuando estamos bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener ese entendimiento, esa cordura, esa sabiduría, ese discernimiento de todas las cosas. Vamos a ser victoriosos. Pero cuando estamos bajo nuestro razonamiento, así como Adán y Eva, tú puedes ver luego el cambio. O sea, ellos decidieron en ese momento, primeramente, desobedecer a Dios y luego tuvieron miedo. Cuando nosotros estamos siendo guiados por nuestros razonamientos, somos inseguros. El miedo es lo primero, pero el miedo trae consigo inseguridad, cobardía, porque eso ya es un razonamiento humano, eso ya es humanismo. Tú te puedes dar cuenta y puedes darte cuenta sin juzgar a nadie qué está pasando en la vida, en tu vida o en la vida de otra persona. Otra de las cosas que yo vi en Adán y Eva después de que salieron del gobierno de Dios, después de que salieron de sus cuidados, lo puedo decir así, es que ellos pensaron en cubrirse con hojas de higuera. Yo conozco las hojas de higuera, yo no sé si en el tiempo del Génesis las hojas de higuera fueran grandes, pero yo no sé si tú te imaginas cubriéndose, o sea, qué tonto, ¿verdad?, sus cuerpos con hojas de higuera, porque hacía viento y las hojas de higuera pues los iban a destapar y no sé cómo se les ocurrió, en sí yo no entiendo cómo se les ocurrió ponerse hojas de higuera. Y solución, hojas de higuera, siempre se le va a llamar métodos humanos. Ya no hay dirección de parte de Dios y del Espíritu Santo. También lo que yo vi aquí es de que el razonamiento humano, en este caso en Adán y Eva, empezaron a culparse unos con los otros.
no se asume la responsabilidad. El Señor los confronta y les dice, ¿qué fue lo que hiciste? Y el hombre, la mujer, y la mujer, la serpiente, pero no se asume la responsabilidad. No fueron para decir, yo tomé la decisión de cometer este disparate. No hay, porque el razonamiento humano nunca va a ser responsable. Y esto lo podemos ver aquí. Y también podemos ver que el plan de Dios era hacer al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza, pero el enemigo los estorbó. Los estorbó. Y sabes que el enemigo no es creativo y él va a seguir haciendo este trabajo contigo y conmigo. Él no quiere que nosotros lleguemos a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está bien claro. Él no quiere, Él quiere que sigas tú en la corriente del mundo, que sigas en tus razonamientos, porque es la manera en que Él va a poder hacer lo que Él quiera contigo y conmigo. Pero gracias a Dios que nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios que estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias a Dios que Él nos hizo sus hijos. Gracias a Dios porque esta palabra es fiel y es verdadera. Ahora, es necesario que nosotros sigamos expresando. Me llamaba mucho la atención lo que decía el apóstol Abraham acerca de que estas iglesias cayeron, estas iglesias no dieron la talla porque ellos usaron su razonamiento, pero también dice que les faltaba, por la razón de que les faltaba identidad. Por eso es tan importante que nosotros, cada paso que demos, en cada circunstancia que tú estés viviendo, en cada etapa de tu vida, tú des la talla. ¿A qué me refiero con estas palabras? Es necesario que tú evidencies, que tú y que yo expresemos esta naturaleza que tenemos, el origen de donde estamos. Porque es muy fácil expresar la naturaleza vieja, porque ya lo conocemos, pero es necesario que expresemos nuestra nueva naturaleza en cualquier circunstancia de nuestra vida. Si de lo contrario, si no lo expresamos, nosotros no vamos a dar la talla y tampoco vamos a hacer o vamos a llegar al propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. O sea, esto es una revelación tan grande y tan poderosa para cada uno de nosotros. Yo quiero hablar acerca de poniendo esta palabra en base, ¿verdad? Quiero hablar de Juan, el escritor, el apóstol amado. A mí me gusta mucho cómo él escribe. Es una persona que siempre me han gustado sus escritos, cómo el Señor le ha dado la revelación y él lo escribió. Y vamos al libro de Juan, en el capítulo número 20. Amén, hermanos. ¿Estamos listos para seguir nosotros evidenciando de quién somos hijos? Vamos a vamos a tomar esa decisión para llegar a dar la talla. Amén. Bueno, ya con esto puesto así en la mesa, y estoy oyendo amén, porque, vamos a dar la talla. No es si queremos, lo vamos a hacer porque tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando. Amén. Ahora, vamos a leerlo, y es Juan 20 del 1 al 10. Amén, amén. Mira lo que dice aquí.
Yo quiero que le pongas atención porque este es un ejemplo de lo que dice a Romanos 8, 28 y 29. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Estamos hablando de cuando el Señor Jesús lo sepultaron, ¿verdad? Verso 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Aquí estamos hablando de Juan, ¿verdad? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no encontró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Amén. Fíjate, una semana antes de este acontecimiento, de la muerte del Señor Jesús, los discípulos de Jesús habían entrado a Jerusalén con cuidado. Y la gente, la multitud, le decían, Hosana, Hosana, al Hijo de David, y con las palmitas le decían así al Señor Jesús. El Señor Jesús iba sentado en un burrito, ¿verdad? Ya todos conocemos esa historia. Pero lo interesante es de que la gente primero lo exaltó, lo pusieron como rey, pero una semana después la misma gente estaba diciendo muerte. Y yo te voy a decir, Juan estaba siempre con el Señor Jesucristo. Juan fue llamado por el Señor Jesucristo, eso lo dice en Juan 1:40. Juan fue llamado por el Señor Jesucristo y desde que oyó Juan oír a Jesucristo, él le siguió. El punto aquí es de que Juan fue uno de los que anduvo con Jesús siempre. Juan era esa persona que se acostaba en el pecho del Señor Jesús, oía su corazón, estaba cerca del Señor Jesús, conocía mucho del Señor Jesús. Y Juan nunca se separó del Señor. Esos 3 años que Juan estuvo con Jesús, estuvo con Jesús. Juan dejó todo para seguir al Señor Jesús. Pero si tú te fijas, él fue un escritor óptico. Él lo que vio, lo escribió. Pero me llamó mucho la atención por esa semana cuando el Señor Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Me llamó la atención con Juan porque como ser humano, yo quiero que te pongas a pensar cómo se sentiría él en esta situación con el Señor. Una situación en la que, wow, gloria, Hosana, al Hijo de David, todo bien, no sé si la palabra emoción tan grande, pero en unos días él ha de haber dicho, ¿y ahora qué está pasando? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué le están haciendo? ¿Que acaso no lo nombraron rey y ahora le están dando muerte? Imagínate el día sábado, un día antes de la resurrección, ¿cómo se sentía este hombre? Se le había terminado todo, su mejor amigo estaba en la tumba. Yo no sé si tú puedas, yo sé que sí puedes meditar, puedes pensar, pero estaba sacado de onda completamente. No entendía lo que estaba pasando, porque
lo que acabamos de leer, dice que Juan aún no entendía la Escritura. Juan no sabía lo que tú y yo sabemos ahora. Juan no sabía de que Jesús iba a resucitar al tercer día. Lo único que Juan sabía es de que su amigo, al que él había seguido por 3 años, estaba ahora en una tumba. Pero la palabra de Dios, así como dice Romanos 8, 28 y 29, dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquí hay una palabra clave, y es, y sabemos que a los que amamos a Dios. Yo te voy a decir algo. Juan amaba al Señor Jesús, y porque amaba al Señor Jesús nunca lo abandonó, y porque nunca lo abandonó, Juan miró el milagro más grande de su vida, y fue el de mirar a Jesucristo resucitado. Ahora, el punto aquí, ¿cuál es? La Escritura nos dice que para los que amamos a Dios, ya nosotros sabemos que somos escogidos, ya nosotros sabemos que tenemos un destino, ya nosotros sabemos, ya por revelación del Espíritu Santo, ya sabemos que tenemos una meta a donde llegar. Pero ahora lo que el Señor nos está diciendo, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te decía, da evidencia de quién tú eres, hijo. Da evidencia con tu estilo de vida de quién tú eres, hijo. Yo te voy a decir aquí, cuando pasan estos casos, como en el caso de Juan, esa semana, esos días, cuando pasó por esos momentos tan difíciles, yo estoy segura que el enemigo le mandaba dardos a su mente y le decía, mira a quién has seguido, y ahora qué vas a hacer, y ahora no tienes a nadie, y ahora, embabucándolo, para que esto no es no quieras que yo lo saque de la Biblia, yo estoy pensando, porque yo creo que este hombre amaba tanto a Jesús, pero él no hizo nada de eso. ¿Por qué? Porque amaba a Jesús y él estaba allí con él. Y lo que el Espíritu Santo nos dice, ¿tú amas al Señor? ¿Tú amas realmente al Señor? Porque esto no es para todos, es para los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. El año pasado, en estas fechas exactamente, a mí me hicieron una operación pequeña, pero me hicieron una operación. Y me quitaron un quiste de las vías urinarias aquí en un hospital conocido, ¿verdad? Pero yo te voy a decir, cuando me dieron el resultado y me dijo la doctora al fin lo que era, porque yo no sabía qué era, pero no me sentía bien, y me dijo, te vamos a operar, y dijo, es la única manera para que se te quite lo que tú tienes. Y yo, pues sí, ¿verdad? Que me opere. Pero en ese momento no es lo mismo que a una persona le pase a que te pase a ti. Desde ese momento empiezan a llegar esos dardos del enemigo, a tu mente, ¡pum!, llega así rápido, los pensamientos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y esto por qué? Señor, ¿por qué yo? Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, porque hay un propósito. Lo que te quiero decir es que este es un ejemplo para que tú des evidencia con tu estilo de vida de quién eres, hijo. Vas a renegar, vas a decir, porque yo, me tocó a mí, Señor, yo ya no te sirvo. A los pocos meses me dan otra información ahora de que me iban a hacer una biopsia en un seno porque me encontraron otra cosa, a los meses después. Pero ya el Espíritu Santo me había dicho, hay un propósito en esto.
hay un propósito. En todo lo que te está pasando en este momento hay un propósito. Dios no se equivoca. Él no ha cometido ni un solo error. Mas yo te pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Tú lo amas a Dios? Amén. Claro que lo amas a Dios. Y sabes que, y porque lo amas a Dios, tú no lo vas a dejar. Tú no vas a dejar al Señor Jesús. Así como Juan no dejó al Señor Jesús. Aún de muerto, Juan seguía ahí. Él miró, él permaneció ahí. Sea la situación por la que tú estés pasando, puede ser que ahorita estés arriba de una montaña, que el aire te está dando un rico en la cara, puede ser un tiempo de bonanza, de alegría. Gloria a Dios por eso. Pues allí, arriba de la montaña, da evidencia de que eres un hijo de Dios. Allí expresa quién es tu Padre. No porque todo te está saliendo bien, no vayas a decir, ahora todo me va bien, ya no necesito de Dios. Ahora sí, pues tengo el dinero para irme acá, para irme allá, para comprar todo, ya no necesito de Dios. Cuidado, porque el enemigo va a tratar de quitarte del diseño para que no llegues a esa meta, para que no llegues a ser como tu Señor y Rey Jesucristo. Y Él no creas que va a poner cosas tristes o difíciles en tu vida. Él puede poner cosas lindas, grandes, para que empieces a alucinar, para que Él te empieza a hechizar. Por eso, cuidado con lo que estás pasando en tu vida. Ahora, puede ser de que tú vayas, pues, por un valle o por un desierto, no lo sé. No reniegues de lo que te está pasando, porque en lo que te está pasando en este momento hay un propósito. Porque los que aman a bien, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Mira, sea agradecido, porque tú vas a ver el propósito por el cual Dios te está dejando pasar por ahí. En las cosas más difíciles o en las cosas más sobresalientes, Dios tiene algo que hacer en este momento. Amén. Amén. Vamos a en el libro, en Romanos 8:29, dice esto, vamos a regresarnos a Romanos 8:29, ya vamos a ir terminando. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El paquete está completo en nuestra vida. Yo te voy a decir, a donde quiera que tú vayas, sea atrevido, sea atrevida. El Espíritu Santo que te selló y que está en ti, es un espíritu poderoso, es un espíritu grande, es un espíritu que, dice la Escritura, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Donde quiera que tú vayas, glorifica a tu Dios, demuestra quién tú eres en el Señor. No tengas miedo, no tengas miedo de dar a conocer a ese precioso espíritu que vive en ti. ¿Sabes qué? Si tú lo haces, el Espíritu Santo se va a hacer presente.
si tú lo haces. Si tú no lo haces, si estás cohibido, cohibida, si tienes miedo de testificar allá afuera donde tú andas, en tu círculo, en tu trabajo, en tu familia, nada va a pasar. Pero yo te digo, sácalo, sé atrevida en las cosas en lo que el Señor te vaya poniendo, hazlo, porque eso le va a agradar a Dios. Glorifícalo. El Señor Jesús dijo, la gloria que tú me diste, dice el Señor, yo les he dado. Yo se las he dado. Él ya nos dio esa gloria, ese poderoso Espíritu Santo. Y mira, somos uno con el Padre. A donde quiera que nosotros vayamos, vamos a ir. Él va con nosotros. No te avergüences, no tengas miedo. Esos son razonamientos humanos. Deja que el Señor haga esa obra. Hay veces, hermanos, que uno no sabe qué hacer. Hay veces que yo le dije ayer al Señor, ok, pues dame de tu revelación, dame el mensaje que la gente, que la iglesia necesita. Y ¿sabes qué? El Señor no me daba nada, pero sí me dio una revelación y me dijo, yo estoy en ti. Él está en ti, Él está en mí, y donde quiera que yo vaya, yo no me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Tal vez yo no sepa cuál sea la necesidad de cierta persona, cierto hermano, cierta hermana, yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Por eso te digo, déjate llevar por Él. Él es tan real, Él es tan importante, Él es tan poderoso. No lo hagas pequeño en tu vida, porque Él no es pequeño, Él es muy grande y poderoso, hermanos. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y yo sé que Él está aquí. El Señor lo prometió. Él dijo que donde 2 o 3 estuvieran, Él iba a estar en medio de nosotros. Pero esta revelación, hermanos, evidencia con tu estilo de vida quién es tu Padre. Que todos sepan quién tú eres en Cristo. Que todos sepan tu nueva naturaleza. Camina con el Espíritu Santo, que Él sea el que te guíe, que Él sea el que me guíe. No nos salgamos ni a izquierda ni a derecha. Y acuérdate que ese Dios de este siglo siempre va a estar tratando de estorbarte y de oponerse para que tú llegues a ser como el Señor Jesucristo. Pero ya lo sabes, yo ya lo sé. Y ahora pues vamos a orar para terminar esta reunión. Primero vamos a adorar al Señor antes de terminar. ¿Amén? Deseos soberanos según tus pensamientos perfectos en todo. Conoces el principio y el fin. Eres tú, el Dios. Perfectos en todo.
estos que son guiados por el Espíritu Santo. El Señor también dice: yo quito toda culpabilidad y yo te sano. Quito toda culpabilidad y yo te sano. Toda culpabilidad y yo te sano. La acta que te era contraria ha sido clavada en la cruz. Se ha pagado el precio total de tu vida. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Ninguna condenación hay, ninguna condenación hay, dice el Señor. Ninguna condenación hay. A ti te dice el Señor: sírveme. Ninguna condenación hay. Eres libre, dice el Señor. Ninguna condenación hay, le dice a su iglesia. Eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús.